Hoy les voy a contar la historia de una mujer que nació en una choza de tierra, sin electricidad, sin agua potable y en un país donde ser indígena era casi una sentencia de muerte. Una mujer que vio cómo asesinaban a su familia, cómo quemaban a su pueblo, cómo intentaban silenciar su voz. Y aún así, esa mujer no se cayó. Hoy vamos a hablar de Rigoberta Menchú, porque hay mujeres que no pidieron permiso para existir y hay otras que literalmente arriesgaron la vida para que el mundo escuchara la verdad. Rigoberta Menchú nació en 1959 en una comunidad indígena maya quiché, en Guatemala. Imagínense esto, niña indígena, campesina, pobre, en un país donde los pueblos indígenas eran tratados como si no fueran personas. Su familia trabajaba en plantaciones de café, pero no era trabajo digno, eran explotación, niños trabajando desde los 5 o 6 años, jornadas interminables, salarios miserables. Y Rigoberta, siendo una niña, ya entendía algo que muchos adultos tardan años en comprender, que el mundo no era justo. Cuando Rigoberta tenía apenas unos años, su familia tenía que migrar a las fincas cafetaleras para trabajar. Dormían en el suelo, comían lo mínimo y si alguien enfermaba, simplemente lo dejaban morir. De hecho, uno de sus hermanos pequeños murió de desnutrición. Imagínense ser una niña y ver cómo la pobreza le arrebata la vida a tu propio hermano. Eso marca, eso te cambia para siempre. Pero el problema no era solo la pobreza. Guatemala estaba viviendo uno de los conflictos más violentos de América Latina. Una guerra interna brutal. El ejército perseguía a campesinos, indígenas y activistas, acusándolos de ser guerrilleros. Muchas comunidades indígenas fueron perseguidas, torturadas y desaparecidas. Y la familia de Rigoberta comenzó a involucrarse en la defensa de los derechos campesinos. Su papá, Vicente Menchú, empezó a organizar a las comunidades, a exigir algo muy simple: tierra, dignidad, respeto. Pero cuando los pobres se organizan, los poderosos se asustan. Y cuando los poderosos se asustan, muchas veces responden con violencia. La familia de Rigoberta fue perseguida, amenazada, hostigada. Su hermano fue capturado por el ejército y lo torturaron, lo asesinaron y lo peor de todo, obligaron a la comunidad a ver su muerte como advertencia. Imagínense el dolor, imagínense la impotencia, imagínense ser una joven y ver cómo el sistema destruye a tu familia. Pero la historia no termina ahí. En 1980, su padre participó en una protesta pacífica. Un grupo de campesinos ocupó la embajada de España en Guatemala para denunciar las violaciones de derechos humanos. Era una protesta, no una guerra, pero la policía rodeó el edificio y en lugar de negociar, incendiaron el lugar. Dentro murieron 37 personas, entre ellas el papá de Rigoberta. Imagínense perder a tu hermano y luego perder a tu padre. No por enfermedad, no por accidente, sino por violencia del Estado. En ese momento, muchas personas se habrían rendido. Muchas personas habrían decidido guardar silencio. Pero Rigoberta no. La persecución se volvió tan fuerte que Rigoberta tuvo que huir.
Se fue a México, pero incluso lejos de su país, no dejó de hablar, no dejó de denunciar, no dejó de contar lo que estaba pasando, porque muchas veces lo único que protege a los pueblos oprimidos es que el mundo se entere. En los años 80, Rigoberta contó su historia, su vida, la historia de su pueblo, la historia del sufrimiento indígena. Y ese testimonio se convirtió en un libro que recorrió el mundo. Por primera vez, millones de personas escuchaban lo que estaba pasando en Guatemala. Una mujer indígena que había crecido en la pobreza estaba hablando frente al mundo entero, sin pedir permiso, sin pedir perdón. En 1992, Rigoberta Menchú recibió el Premio Nobel de la Paz. Tenía apenas 33 años. Se convirtió en la primera mujer indígena en recibirlo. Pero lo más importante no fue el premio, fue el mensaje. Que las voces de los pueblos indígenas importan, que las mujeres indígenas importan y que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de salir. Hay historias que incomodan, historias que duelen, historias que nos recuerdan que el mundo todavía tiene muchísima injusticia. Pero también hay historias que nos recuerdan algo muy poderoso. Una sola voz puede romper el silencio. Una mujer, incluso cuando viene de la nada, puede cambiar la historia. Rigoberta Menchú no nació con privilegios, no nació con poder, no nació con oportunidades, pero nació con algo mucho más fuerte, conciencia, valor y una decisión que cambió su destino. No quedarse callada. Y tal vez por eso su historia importa tanto, porque nos recuerda algo, que incluso en los lugares más olvidados del mundo pueden nacer mujeres que cambian la historia. Soy una bicha rara.